Hola Mentally Fans, bienvenidos a otro video para el canal. Espero y se encuentren muy bien. Hoy tocaremos el tema acerca del personaje Michelle Vega y su muerte. Dentro del Mentalista abundan los momentos tristes y de muerte de personajes queridos para los fans o para los mismos personajes dentro del Mentalista. Podríamos hacer una lista grande, pero para ello tengo pensado otro video. Regresando al tema Michelle Vega, muchos fans, sin decir que casi el 99% de los fans, no estuvieron de acuerdo con su muerte, más porque empezó a ganarse el cariño de fans y en general por la relación que estaba creando entre Michelle y Wiley, el hacker del FBI. Michelle Vega solo aparecería en 10 episodios, estos en la última temporada del Mentalista. Sería incluida como la nueva integrante del equipo de Cho en el FBI, donde estaba Teresa Lisbon, Patrick Jane, Wiley y el propio Kimball Cho, liderado por el jefe Abbott. Desde sus inicios se nos presentó como la novata, pero con ganas de sobredestacar e inmiscuirse rápidamente en misiones peligrosas. Fue dejada a cargo de Kimball Cho, quien en un principio le negaba participar en misiones con riesgo, pero Michelle siempre intentaría ser de confianza para el propio Cho. Del otro lado, con Patrick Jane, Michelle tendría una buena relación de amistad y tipo hija y padre. Los veríamos interactuar en algunos capítulos juntos, hasta formar un lazo cercano. De igual forma, Wiley se sentiría atraído hacia ella, y esto no les recuerda a alguien más, ¿no? Bueno, Wiley intentaría invitarla a salir y descubrirían que ambos tienen gustos semejantes. Después de un largo tiempo, Vega aceptaría una cita con Wiley en el episodio 10 de la séptima temporada, donde sería asesinada después de un tiroteo en un bar. Si quieres saber esta historia, te dejo un video al final. Es aquí donde Michelle Vega moriría. Pero, ¿sabías que la propia actriz que interpreta a Michelle Vega, es decir, Josie Lauren, nunca quiso ese final y quería seguir participando en la serie? Esto fue lo que pasó. De acuerdo con el productor ejecutivo Tom, quería revivir algún impacto traumático en Patrick Jane. Esta idea ya estaba tomada desde tiempo atrás. Querían darle ese impacto con el que inició el Mentalista, ya que según querían retomar ese trauma que en Patrick se estaba olvidando. Esa tragedia estaba quedando en el olvido, y con esta decisión se esperaba que Patrick recordara su miedo a que cualquiera que estuviera cerca de él muriera. Y sí, de alguna forma, esto lo destrozó e hizo que se alejara del FBI e intentara que Lisbon hiciera lo mismo. De acuerdo con Lauren, actriz que interpretaría a Michelle Vega en el Mentalista, supo que desde un principio sabía su destino como Michelle Vega. Sabía que en el episodio 10 sería asesinada. Compartió la experiencia de tener que interpretar una muerte y dijo sentirse emotiva por esa escena, pero algo aparte era que se sentía triste de que ese día llegara, ya que sería su última participación dentro del Mentalista. Por sus propias palabras, diría estar triste por dejar el elenco y a personas que conoció dentro de este, que empezaría a tomarle cariño a su personaje, pero no fue decisión de ella y tenía que cumplir con su contrato. Como vengo comentando, la idea del director Tom fue recrear un trauma olvidado de Patrick y de esta forma volviera el miedo a perder a seres cercanos. Entonces, sabiendo esto, ¿realmente era necesario su muerte? Y aquí les comparto mi perspectiva. Yo siento que no era necesaria, porque si bien era verdad que después de la muerte de Red John, el Mentalista fue centrado en el romance de Patrick Jane y Teresa Lisbon, dejando de lado esa esencia misteriosa, trágica y emocionante que dejó el arco de Red John junto con las listas y todo lo que lo rodeó. Aún así, la serie gozaba de buenos capítulos y trama. Claro, todo era centrado casi en Patrick y Lisbon, pero esto era lo que los fans
mayormente esperaban con anhelo desde las primeras temporadas del Mentalista. Sabiendo que era la última temporada, esta pudo tratarse simplemente de las preparaciones de la boda de Patrick y Lisbon, sabiendo que en los últimos 3 capítulos aparecería un nuevo asesino serial, el cual le daría un buen cierre al Mentalista. La muerte de Vega fue innecesaria, ya que revivir el pasado de Patrick Jane era algo que fue muy gastado dentro de las temporadas. Esta última temporada debió de terminar todos juntos en esa boda, ya que hasta la 6ª temporada estuvo lleno de tragedias y momentos tristes, y desde mi punto de vista, estos últimos capítulos, vuelvo a recalcar, que merecían estar todos juntos, ya que al final Patrick recuperaría su confianza, regresaría al FBI, recuperaría a Lisbon, se casa y todo normal, haciendo la muerte de Vega un desperdicio. Este personaje pudo tener un rol mucho mejor dentro de esta serie, con una mejor historia hasta el final de esta, o por lo menos tener una muerte más digna.